No, sí, esto parece una familia, ya no digo nombres por acá. Bueno, segundo bloque, vamos por partes. Alguien dirá, ¿qué tienen que ver los viajes astrales con...? No, tiene que ver mucho. Habrá gente que nunca los desarrolla y tenía el don, u otros tenían el aspecto y no lo desarrollaron. Y es, fíjate Gerardo, se llama pecado de omisión. Tú tenías virtudes y en la vida tú supiste que las tenías. Sí es importante, por ejemplo, me gustaría que vean la cámara 4, mi señor Agustín Ponte, director de cámaras, que en la cámara 4 podemos ver exactamente que cuando el planeta más grande, en este caso Júpiter, hace una conjunción a la Luna, eso nada más se da cada 29.5 días del año, el año en curso, me refiero. Puede haber una mega conjunción, eso obviamente es mes por mes, pero cuando la Luna y Júpiter están se llama conjunción partil, cuando este astro pasa y entra en contacto con otro, lo que hace es que activa. Eso lo decía Edgar Cayce y otros videntes. Dicen, si puedes meditar en la noche, hacerte un acto de conciencia, entrar en estado alterado. Mucha gente utiliza, por ejemplo, sándalo, ruda, romero, salvia, aloe, alcanfor, violeta, son aromas de inciensos. En ese instante, junto con aromaterapia o con velas, puede uno desarrollar estados alterados de conciencia, sinónimo del viaje astral. Y la luna lo que hace es que si fuese un día de cuarto creciente, luna en Cáncer, Escorpión o Piscis, no hubiera eclipses, perturbaciones o alguna tormenta y demás, nos conectaríamos con esas fuerzas sutiles. En el momento en que nosotros viajamos por ese zodiaco, hay gente que en la carta astral se desarrolla. El viaje astral, voy a explicar lo que es. Cuando la luna hace esos aspectos, a la gente dice, ¿no les ha pasado a ustedes que es como pedalear una bicicleta, Gerardo, y de repente sientes una caída? Sientes que te caes de la cama literalmente. Eso significa que el alma micro sale del cuerpo y el viaje astral, por temor, porque somos bien temerosos, regresa y sientes un estado de fatiga o de ansiedad. Es decir, sentí que me deslicé, me caí. Ese es el instante en el cual se le llama estado alterado de conciencia. Entonces la luna, en este caso, cuando pasa por Marte, este planeta, y está en conjunción también acá, indicaría, eso es un estado, digamos, René, de ansiedad. Empiezas a tener sudoraciones, transpiraciones, fatiga, arritmia, taquicardia y demás. No suele pasar, pero hay gente que no tiene esa experiencia y ¿sabes cómo le llaman? Se me subió el muerto. Más bien se le subió otra persona, pero no se le subió el muerto. ¿Sabes qué se le subió? Un estado de ansiedad, de nerviosismo, ¿verdad, René? Un estado de contrariedad, y lo que sucede es que un incubo, un sucubo, una larva astral se asimila y se alimenta de los líquidos seminales y sexuales de las personas. Y entonces eso se llama, para el gusto de otros, incubos o sucubos. Lean un poco de la historia y verán que eso, René, se le llama una invasión psíquica, y por lo cual la persona entra en un estado de acaloramiento y empiezan a tener arritmias. Eso es cuando la luna, en este caso, entra por Mercurio o pasa por Marte, y eso, Edgar Cayce, hay libros de él que habla de que había curaciones psíquicas, Gerardo, que no había la manera de que la persona estaba desahuciada. ¿Y cómo te explicas? Tú que eres un escéptico consuetudinario, ¿cómo te explicas? ¿Quién le dio la receta, Gerardo, que todavía no existían los fármacos modernos y se aliviaban de cáncer? Hay miles de casos y libros narrados en él. ¿Y saben quién tiene ese don psíquico? Los Piscis. Aquí mi compañero, que son almas de Dios, hombres iluminados, hombres del Cristo, guerreros del Apocalipsis, caballeros templarios, pero no de los cárteles, no, estoy diciendo guerreros apocalípticos, gente que, como aquí un compañero santo que hay que casi no habla, son de las personas que no necesitan ya de la astrología, ellos se conectan con esos planos. Y máxime, ojalá que veamos en la cámara 4, cuando hay una mega conjunción de planetas, como en estas fechas, la Luna, el Sol o Neptuno, lo que hace es que la persona le habla un ángel, le puede hablar un maestro ascendido. Generalmente son seres lumínicos, René, que ya no tienen una, digamos, aspecto físico, y entonces se les conoce como hermafroditas, bisexuales o andróginos. Eso significa que tienen los dos sexos y ya no necesitan del coqueteo, del filtreo, ¿verdad, compañero?, para empezar a tener ese estado de revelación. En el momento en que cuando ustedes tengan esa unión,
se dice que el humano va a empezar, René, a alcanzar, Pedrito, un estado de conciencia y ya no vamos a tener una tercera dimensión, sino la cuarta dimensión es un estado sutil. Y ahí ya los aspectos sobrarían, porque aunque la luna u otro astro, nosotros lo haríamos conscientemente y a voluntad. Y es más, Gerardo, podríamos recordar los sueños, saber todos los sueños, estar en contacto con los muertos, los difuntos, y tú llegar a recordar esos conocimientos sin necesidad de hipnosis o de una regresión. Eso se llama un viaje astral verdadero, natural, que cuando entonces te conectas con esa fuente única, ya no necesitarían este tipo de alineaciones. Y el viaje astral lo que hace es que te conectas con la cuarta dimensión. Viene algo importante que no he dicho, Pedro. Cuando se muere, se deja el cuerpo sutil, físico, y alcanzas el cuerpo astral. El cuerpo astral tiene 4 dimensiones: largo, ancho, profundo y tiempo, porque ves que la cuarta dimensión es el tiempo. Entonces el cuerpo, cuando se desdobla, fíjate bien, Fer Camacho, se conecta, el cuerpo invisible astral se conecta a la cuarta dimensión, entra a tiempo-espacio, tú eres el observador y ya no necesitas tener un cuerpo denso para decirte esto es bueno, esto es malo. Ya puedes entrar en cualquier persona, saber lo que piensa, entrar en su mente, y eso es verdaderamente un viaje astral. Allan Kardec, fíjate bien, Pedro, Allan Kardec, hay un libro raro de él que se llama el libro de los espiritistas, el libro del espiritualismo, hay un libro de los gnósticos y habla del Génesis, cómo en un momento dado con el pecado original éramos perfectos, o no es así, mi querido Alfredo Morales, y éramos perfectos ante la vista divina. Algo hicimos, caímos en el bien y en el mal, desobedecimos, quisimos ser como los dioses, y en el momento que habían 2 tipos de árboles, finalmente consumimos lo que no era correcto porque no estaba a nuestro nivel de conciencia. Eso significa que nos separamos de la fuente y otra vez nos acompañan el pecado y la muerte. Hijos de la muerte misma, hijos del pecado y del error, y finalmente el pecado y el error son aquellos compañeros que siempre tendremos hasta no podernos redimirnos con un Salvador o con un Maestro ascendido, y en este caso el Cristo. Por eso pienso yo que a través de los viajes astrales, Gerardo, un viaje astral lo único que hace es decirte, hay vida después de la vida. No hay vida nada más con el cuerpo físico. Vives con las emociones, vives con la mente, vives con el espíritu. Puedes vivir con una persona que te cayó bien, con la luz creativa, con el amor superior, la voluntad. Y si eres una persona que vive sus emociones al extremo, como aquí la compañera que está con nosotros presente, Gina, y alguien que sea así de los años tormenta, o sea, de un signo fuerte, eso significa que puedes vivir tus experiencias astralmente sin necesidad de que te lo demuestre un sueño o te lo demuestre un estado alterado de conciencia. Eso es verdaderamente un viaje astral, sin necesidad de psicotrópicos, Gerardo, de hongos, no, nada. Esto es al natural, nada más tú dices, soy el recuerdo voluntario o consciente de mis viajes astrales. Atención, apunten eso, soy el recuerdo consciente y voluntario de mis viajes astrales, y en el momento en que caigas en el bardo que se dice en el estado atemporal, vas a empezar a ser consciente. Y fíjate, Gerardo, algunos dicen que pueden manipular, René, pueden manipular. ¿No les ha pasado que, René, estás soñando y tú sabes que eres el soñante y tú sabes que esa es una ilusión y puedes cambiar el sueño y puedes cambiar tu realidad? Eso es cuando ya la gente tiene un control de sus sueños y de su realidad física. Eso es un verdadero viaje astral cambiante. ¿Cuánto nos queda? Otro bloque, ¿verdad? Ok, en este tiempo nos vamos y continuamos un corte.